el afán de querer mostrarnos a nosotros mismos y también a todos aquellos que desde un inicio habían dicho esto no va a funcionar o la transculturalidad no funciona en un matrimonio o no funciona tan bien. Queríamos demostrar a nosotros y a esas personas que sí se puede. Estamos otra vez en más un episodio de Semtacast, nuestro podcast de teología, pero también que habla un poco más de la vida, cómo se vive la teología, cómo se aplica todos los conceptos que uno aprende, ¿verdad? Queremos traer un poco más a la vida real, la teología. Y hoy tenemos acá a Noelia y Mark Born. Ellos son una pareja que está acá trabajando en el Semta también. Son padres del hogar. Mark también está enseñando. ¿Qué materias enseñas, Mark? Yo enseño comunicación transcultural, pastoral juvenil, familia cristiana, liderazgo y formación de carácter y acompaño al tercer curso de teología en práctica supervisada. Está bien. Y un poco de todo eso queremos hablar hoy. Queremos hablar sobre las experiencias con la comunicación transcultural, justamente. ¿Y por qué están acá? No sé si quieren contar un poco su experiencia. Son una pareja transcultural. ¿Qué es transculturalidad? Esa es la pregunta por la que tendríamos que iniciar, ¿verdad? Claro. Bueno, transculturalidad, más allá de buscar una definición, es poder tener una buena comunicación, una buena relación entre dos culturas totalmente distintas. Y para que eso pueda funcionar bien, esa transculturalidad sí o sí necesita que ambas partes puedan o quieran entender la mentalidad, la cosmovisión, tradiciones y costumbres de la otra cultura, para que el mensaje que se envía en esa comunicación también pueda ser bien recibido por aquel que va a recibir el mensaje, que lo pueda interpretar bien. Y eso es justo ahí donde muchas veces suceden los problemas, porque cada uno evalúa desde su punto de vista cultural a la otra cultura, y a partir de ahí dice lo que está bien y lo que está mal. Pero en esa forma no se puede encontrar un buen relacionamiento, una buena armonía entre las culturas. Así que la transculturalidad es sencillamente un buen relacionamiento y una armonía que trasciende las diferentes culturas, que conecta, que une. Es una hermosa aventura, como ustedes ya pueden ver, con mi esposa Noé, un poco más de 11 añitos de experiencia en el matrimonio en esa materia. Pero más allá de eso es un gran desafío también. Sí, hablabas de valores, comunicación, que son cuestiones esenciales de un matrimonio. ¿Qué valores compartimos? ¿Cómo nos comunicamos? Y si aparte de eso tenemos la barrera de la transculturalidad, entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para comprendernos dentro de un matrimonio con valores distintos y una comunicación tan distinta? Sí, nosotros tenemos la experiencia de que al principio de nuestro matrimonio teníamos tanto el desafío justamente de eso. ¿Cómo hacer? ¿Cómo juntar las dos culturas? ¿Cómo entendernos sabiendo que somos muy diferentes, que pensamos muy diferentes, que tenemos hábitos de repente diferentes o tradiciones diferentes? Y al principio realmente teníamos como ese desafío de mostrarle a los demás que sí se puede. Y que sí se puede tener un matrimonio transcultural. Y esto nos llevó a que por muchos años evadíamos algunos temas. Decíamos, si había alguna diferencia que salía a flote, algún pensamiento sobre
en relación a un tema específico que pensábamos diferente y nos decíamos, vamos a dejar ahí, eso es tema cultural y vamos a ceder nomás los dos y no vamos a tocar el tema. Y al pasar los años nos dimos cuenta que tal vez no era tan necesario eso, sino que hubiera sido mejor traerlo a la mesa y quitar las cartas y hablar sobre eso. Hablar. Y Hablar, clave 1, ¿sí? hablar. Hablar. Sí. No evadir, clave 1. Sí, Clave a veces uno. incluso Sí. hacíamos chistes, ¿verdad? Por ejemplo, ay no, el papel para él en el baño tiene que salir por abajo y para mí da igual, ¿verdad? Sí, ella no pone el rollo de papel donde tiene que estar, Sí, pone claro. más en la mesa. Sí. Y decíamos, ah no, eso es algo seguro cultural y bueno, voy a hacer nomás como él quiere. Y Pero ya. no hace. Al final, Ese No, es no un hace. ejemplo, un pequeño detalle de la convivencia, Sí. por ejemplo. Nosotros decíamos, bueno, alguien ya va a ceder, ¿verdad? No nos vamos a discutir por eso. Claro, una cultura del orden quisquilloso versus Sí. una cultura del... Sí, orden. se transformó como una especie de mecanismo de defensa. Sí. Sí, el afán de querer mostrarnos a nosotros mismos y también a todos aquellos que desde un inicio habían dicho esto no va a funcionar o la transculturalidad no funciona en un matrimonio o no funciona tan bien. Queríamos demostrar a nosotros y a esas personas que sí se puede. Pero, ¿quiénes serían esas personas? Porque entonces entendemos que como vienen de contextos culturales diferentes, la cultura es comunidad, se vive en comunidad. Entonces, sería más bien una presión de parte de sus comunidades también, no solo de ustedes mismos o como... Sí, fíjate que cada cultura es etnocentrista en sí. O sea que no hay ni una sola que podría decir, no, nosotros tenemos plena apertura a todos los que vienen y a todos los que van. No, cada uno pelea por su propia olla y eso está bien también para preservar un poco esa identidad cultural, ¿verdad? Y entendemos plenamente que cuando ahora sale una persona de una cultura y otra persona de otra cultura y se unen, ya no va a haber el 100% de la una ni el 100% de la otra. Se va a formar como una especie híbrida, una nueva cultura. Por ejemplo, nuestro hijo Bruno de 6 años ya es un tostadito híbrido que está ahora como que absorbiendo también pros y contras de ambas culturas. Pero, y ahí entiendo, por ejemplo, todos los, digamos, germanohablantes menonitas en el Chaco, de lo cual yo provengo, es mi etnia, ¿verdad? Mi cultura, y todos los paraguayos latinos que son su cultura, su etnia, por así decirlo. Yo creo que en primera instancia a todos les gustaría ver que su hijo de una cultura se pueda casar con una persona de la misma cultura. No por maldad, sino tipo para mantener las tradiciones, mantener Sí. las costumbres, mantener la cultura. Es lo normal. El miedo a lo desconocido. Miedo Porque a lo lo- normal es que se siga, ¿verdad? Exacto, exacto. Y bueno, imagínense ahora que su hijo, el nuestro, o en mi caso yo como hijo, ella como hija, elige casarse con alguien que no es de su propia cultura. Y en este caso, específicamente hablando de germano hablante y latino paraguayo, es que uniones anteriores en la historia habían demostrado no funcionar tan bien, ¿verdad? Hoy en día entendemos que los contextos eran muy distintos al nuestro, pero al momento de que un matrimonio se rompe ya no se mira el contexto, sino se mira el hecho per se. Tipo, se rompió, así que... Regla. Sí, se Se formó- genera- mira el problema más evidente. Sí, 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 Y claro. mirar los colores de pieles distintos es lo más Sí, fácil. entonces, así para decirlo crudamente, sin intención a sonar racista, blanco y negro juntos no funciona. Eso se separa o de alguna manera sale mal. Se transforma en un prejuicio, se transforma en una Exacto. verdad para dentro de los lentes culturales, ¿verdad? Quizás de ambos lados. Entonces, muchas veces
cuando nosotros estábamos todavía como novios, pensando en casarnos, recibíamos esos avisos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me dijeron, ¿estás segura, Noelia? ¿Estás segura? Porque los menonitas, por ejemplo, no te van a dejar llevar a un pariente a vivir en tu casa. Y, o sea, ¿viste esas tradiciones que tenemos los latinos, que de repente conocemos un familiar que está con necesidad? O los abuelos. Los abuelos, los padres, en la ancianidad. Y me avisaban así, che, vos sabés que es muy diferente la cultura y vos estás segura que vas a aguantar, así. Y a él también le avisaron mucho, vos sabés que como son así, y piensan así, y hacen así, o sea, son muchas diferencias de repente que si uno mira y dice, bueno, realmente puede que no funcione. Y ustedes tuvieron ese momento de dudar, de tener miedo de que no iba a funcionar así antes de casarse? Sí, porque uno está muy influenciado con los conceptos y paradigmas que uno trae de su propia cultura. ¿Sí? Entonces para nosotros, hasta ahora yo creo que eso va a seguir siempre cuando aparezcan los desafíos donde la cultura o la costumbre, la tradición de ambos lados como que nos estaría estirando hacia cierta dirección que el otro no conoce o no está acostumbrado, ¿verdad? Luego de, como yo decía anteriormente, que pasaron algunos años ya de repente un poco más madurez en el matrimonio, nos dimos cuenta que algunas cosas no son necesariamente desafíos culturales o transculturales, por decir, eso, sino que a veces es, o la mayoría de las veces es esa simple idea de venir de dos familias diferentes. Y creo que eso ocurre en un matrimonio que no es transcultural también. Ese desafío de ahora unirse y pensar igual, aunque vinieron de dos hogares muy diferentes. Quizás hay algunas tradiciones que son similares, pero igual tenés que ponerte de acuerdo dónde vas a pasar Navidad. No, en mi casa Navidad es sí o sí en familia, no, en mi casa Año Nuevo lo que es. O sea, todas esas discusiones y diferencias que pueden surgir son desafíos de cualquier matrimonio. Y es importante hablar y no guardarlos así, callarlos, sino que hablar sobre eso y ver cuánto uno puede ceder. Y como nosotros decíamos desde el inicio de nuestro matrimonio, tratar de hacer nuestra propia cultura ahora. Y con los años empezamos a lograr eso, hacer nuestra propia cultura y tratando siempre de ceder con la familia, porque la familia exige, ¿verdad? De ambos lados, y tratamos de encontrar un medio. Eso creo que fue para nosotros el desafío transcultural, entender de que no necesariamente sí o sí todos los conflictos van a terminar en un gran problema, sino que en algo que se puede resolver como en cualquier otro matrimonio. Y entonces siempre nos hacen la gran pregunta, ¿y qué es lo que realmente hace funcionar un matrimonio transcultural? Y creo que es lo que a veces... Negociar. Negociar. Hay que negociar. Negociar, y también para mí un punto clave es, y que solemos hablar, de que tiene que estar Dios presente. Obvio. Porque si miramos la mayoría de los matrimonios transculturales que de repente no funcionaron, por decir así, era porque uno de repente no era cristiano. Y tenía una cosmovisión muy diferente a una vida matrimonial o compromiso, ¿verdad? Con otra persona. Porque en sí, si ambos en un matrimonio son cristianos, ya tienen en común algo, una base, valores, ciertos valores cristianos que ayudan muchísimo. Para nosotros no es cuestionable el diezmo, no es cuestionable la oración, el leer la Biblia, que es algo básico y que nos une mucho.
Y de repente en algunos matrimonios transculturales no hubo eso. Entonces el resto solamente se va agravando, ¿verdad? Siendo que son cosas que uno puede conversar y encontrar un medio. Al final de todo, al final de todo, hasta este punto de nuestro matrimonio, ¿sí? Hay que aclarar a las personas que ven esto, que estamos hablando desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia en 2 años y 3 meses de noviazgo y un poco más de 11 años de estar casados, ¿sí? Y cómo nosotros vemos nuestro matrimonio y vemos también a nuestras propias culturas y otras uniones que de a poquito se están dando también de manera transcultural, ¿sí? Al final de esto, hasta este momento lo que podemos decir es que los roces o los conflictos que aparecieron en el matrimonio al final son mucho menos cuestión de cultura, sino mucho más por la educación que se recibió en la casa, que claro que está permeada. Mucho más por la cultura familiar que la cultura étnica. Pues. Exactamente. Obviamente la cultura familiar está influenciado por la cultura étnica, ¿verdad? Sin lugar a duda. Y no vamos a quitar aquí tampoco el hecho de que eso quizás nos produce un cierto porcentaje, un nivel superior de conflictos y cosas que hay que conversar y negociar, ¿verdad? Como por ejemplo ahora, nos vamos a congregar en una iglesia donde se habla el alemán o una iglesia donde se habla el español. Una pareja que tiene el mismo idioma como idioma materno no tiene esta pregunta, ¿verdad? ¿O qué idioma va a hablar nuestro hijo? ¿Se va a ir a un colegio alemán o a un colegio en castellano? O sea, son cosas que obviamente una pareja de la misma cultura quizás no tengan. Y nosotros estábamos desde un principio, por lo menos en un alto porcentaje, consciente de estas cosas, ¿verdad? Ahora, siempre se enfoca el lado de las dificultades, el lado de los problemas de matrimonio transcultural, pero yo veo que existen grandes ventajas también de un matrimonio transcultural. ¿Por qué? Porque vos mirás los valores de otra cultura y decís, mira, eso le falta a mi cultura. O caso de Brunito, por ejemplo, que ahora está creciendo con 2 idiomas. Y que es un chico que seguramente a los 10, 15 años va a dominar 2 idiomas. Y eso no suele pasar, bueno, en la cultura paraguaya con el guaraní, ¿verdad? Pero él tiene la posibilidad de dominar 3 idiomas ya, cuando otros niños quizás dominan 1 o 2. Y eso para nada es una desventaja. Y claro, por eso. Hay estudios que hablan sobre cómo un cerebro bilingüe ya tiene un desarrollo bastante ¿Cuáles son grande. ventajas de la transculturalidad? Vamos a enfocarnos un poco hacia el lado positivo. Hay una riqueza muy grande, porque... Comenzando por la comida. Exactamente. Absolutamente. Sí. Creo que se nos nota, ¿verdad? Porque los lunes empezamos con boriborí y terminamos ya con... Marinera, o después entra un breneche todavía. Sí, breneche. Ese rico. Breneche es pura masa, azúcar, crema de leche, así bien marico. Sí, hay mucha riqueza en la comida, también en la tradición, porque añadimos tradiciones muy lindas a nuestra familia. En Paraguay tenemos tradiciones, qué sé yo, como... Ahora no me viene ninguna. La chipa en la Semana La Santa. chipa en Semana Santa. La chipa en la Semana Santa. Entre familia o entre la familia grande, entre grupo, hacer la chipa, ¿verdad? Y para Mark eso fue una experiencia súper linda, porque la Semana Santa en su cultura es diferente. Y para mí, a mí también me ha añadido mucha riqueza, porque en Semana Santa no sí o sí nos íbamos a la iglesia, por ejemplo. Sí. Y ellos tienen, así los menonitas tienen cultos. Diarios casi, sí. Sí, casi diarios. Ya no más. Y eso La de ir a costumbre a diario ya... cantar la noche antes del domingo y ver cómo sale el sol. El Sí, domingo por de ejemplo, resurrección. en la mañana de la resurrección, así con los jóvenes, y era un cerro, alguna elevación así para ver el amanecer y reflexionar en eso. Sí. Y eso, por ejemplo, en tradiciones. Después también
en el idioma, como dijiste. En el día a día en sí del movimiento nuestro es muy interesante ver cómo, por ejemplo, a mí me volvió mucho más disciplinada. Cosa que de mi hogar traigo así muy poquito, ahora poco desarrollado la disciplina. Pero eso sí creo que es parte de su familia en sí, pero también de la cultura en general, con el horario, ¿verdad? Llegar a tiempo, que tu sí es sí y que tu no es no. Eso, por ejemplo, yo añadí a mi sistema de valores, ¿verdad? No es así nomás. Sí, nosotros, Dale, vamos a ver. sí, nosotros pasamos así, El le vemos al famoso, vecino "Mi mortadela". el vecino te dice, Tere, hasta Yule, si voy a ir a venir, ¿verdad? Y nunca venía, es un decir nomás. Y Marga así, pero vos le dijiste que vas a venir, él ya estaba súper estresado, no, pero ahora no teníamos planeado, no, eso se dice nomás. Pero es casi como una mentira. Y yo así, ¿Cierto? ¿por qué no vas a ir a venir? Y no vas a ir a tomar ese tereré espontáneamente. Por ejemplo, el anunciarte antes de llegar a la casa de alguien, por ejemplo. Eso yo añadí a mi sistema de valores, ¿verdad? Porque en la No cultura... caer nomás. En la cultura casa la- se prepara, ¿verdad? Se prepara para Sí. recibir la visita Sí. antes. Sí, y no quedarte así tipo más de la hora, porque eso ya significa que te vas a quedar para cenar y cosas así. Sí. O sea, otra vez una mezcla de un poco de cultura, pero también un poco de la educación de la familia nuclear, ¿verdad? Pero para nosotros para mí es una total aventura, porque hay ahí un sistema totalmente enfocado en la productividad en las tareas, ¿ya? De otro sistema mucho más enfocado en las relaciones, en la amistad, en pasar buenos momentos, así más chill, ¿entendés? Y si eso se sabe fusionar, que nosotros obviamente estamos muy lejos todavía de saber fusionar eso, porque no es fácil tampoco, ¿verdad? Sí, Pero eso crea un sistema donde yo como alguien, y en la mayoría de los casos de los menonitas germanohablantes, así quizás de un sistema muy rígido, me pueda relajar un poco más, ¿sí? Me pueda relajar un poco más y aprender a que también tengo permitido disfrutar la vida, ¿sí? No todo se trata de horario, ajetreo, trabajo, esto que aquello, de producir. Y ella quizás justo en el lado opuesto, de que sí, bueno, hay que ir poniendo plan, objetivos, ver cómo hacemos tal cosa, esta cosa, hay que ir organizando, aunque ella trae eso también ya de por sí de su casa, ¿verdad? Entonces, sí, y además de eso, y esa fue nuestra experiencia cuando empezamos a hablar en Mariscal Estigarribia, una ciudad en el Chaco, donde la mayoría son latinos, de diferentes procedencias, paraguayos, bolivianos, argentinos, mayoritariamente. Entonces yo por lo menos me di cuenta que tenía una mayor apertura a la cultura latina siendo ella mi esposa, ¿sí? Hasta tal punto que ya se olvidaban de que yo era, digamos, de otra cultura. El vecino de cruzando la calle donde vivíamos, creo que hasta hoy en día piensa que yo hablo en guaraní, porque me gritaba por la calle cosas en guaraní, y yo, sí, oíma, ya está, y decía lo que sabía, pero en realidad no sabía todo lo que él me decía. Así que... todo lo que no sabía. sé, yo le metía nomás lo que sabía. Entonces, quizás habrá pensado alguna vez, este está borracho, no sé qué cosa. ¿Qué es lo que le pasa a él? Sí, pero como le contestaba con algunas palabras guaraní, tipo, estamos ligados, ¿entendés? Conectado. Sí, estamos conectados. Entonces, Tenías pobrecito. una puerta abierta. Absolutamente. Lo mismo pasó con ella, ¿no? Exactamente. Lo mismo pasó con ella. A mí me avisaron mucho y es bastante pesado, ahí se vuelve pesado el clima, ¿verdad? Porque a mí me dijeron, no, mira que hay mucho racismo para ese lado. Y no sé, yo creo que simplemente entré con mucha confianza, no sé por qué, no sé si fue Dios o simplemente no me entró en mi cabeza dura de que
algo muy malo podría pasar. Pero yo me di cuenta que la gente es muy amable. Y yo experimenté muy diferente a lo que me Y ahí están los dijeron. prejuicios que hay siempre de los dos Tal lados. cual. ¿no? Tal cual. Obviamente surgieron algunos asuntos, pero no sé, creo que lo supimos sobrellevar muy bien. Un ejemplo, así para reírnos un poco. Nos íbamos al súper de la colonia, sí, una vez al mes, y yo me iba siempre a mirar así qué iba a llevar, y había un señor menonita que venía siempre atrás de mí y me preguntaba, ¿estás buscando algo? Y yo, no, gracias, le decía, y me iba, ¿verdad? Después venía otra vez a mirar lo que yo quería. Y venía otra vez. Y eran como tipo 7 veces, ¿verdad? Que me iba de compra y este señor siempre venía y me miraba, así se paraba y me miraba. Y yo me entró así el miedo, ¿verdad? ¿Será que está pensando que quiero robar algo? Porque me paro acá mucho tiempo a mirar y después un día viene Mark y se acerca así y ahí viene el señor. Y le saluda a Mark y le dice, hola Mark, sí, yo te conozco, tu papá es fulano. Y hace tiempo ya te quería saludar, me dijo. Y me pasó la mano y me saludó. Yo sabía que sos la señora de Mark y siempre te quería saludar. Y yo me quedé chula. Habría sido, quería acercarse, quería hablar, no sabía cómo. Y siempre se paraba nomás a mirarme, ¿verdad? Y yo me di cuenta una vez más que no siempre hay esa... Hay que obedecer a los prejuicios. Exactamente. No. Detrás de cada también paradigma cultural o algo, cómo vas a enfrentar a la otra persona, hay un corazón también. Sí. Hay una persona, no hay una cultura nomás, hay una persona que piensa y siente también. Personalmente pienso que los prejuicios surgen por las excepciones en las culturas. Porque de ambos, o sea, los prejuicios más grandes son, los menonitas son todos racistas y capitalistas y los latinos son todos unos fallutos que no quieren trabajar y tomar té todo el día. Eso no es así. O sea que cuando uno realmente se quiere, o sea, y se interesa por la otra cultura y quiere conocer más y entender mejor, el panorama cambia, pero de aquí a la luna. Clave número 3, interesarse ahí, ¿no? Sí, hay que interesarse. Y yo creo Ponerse que, curioso por la persona. sí, pero yo creo que esto va mucho más allá de una cuestión transcultural. Esto es algo muy espiritual, porque cuando la Biblia nos anima a que nos amemos entre nosotros, ese es un mandamiento transcultural. Si nosotros miramos a través de toda la Biblia, ok, está bien, Antiguo Testamento, un solo pueblo, un solo Dios, y con él mostrándole al resto del mundo cómo se tiene que vivir como tipo parte, pueblo del Dios. Pero el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto, nosotros ya tenemos una imagen total y absolutamente mucho más amplia. ¿Verdad? Todos los gentiles, los griegos, no hay judíos, etc. O sea, ya estamos como que, ok, está bien, Jesús vino en primer lugar para los judíos, pero después también para todo el resto del mundo. Y vemos esto en una hermosa culminación profética en Apocalipsis, donde de todas las naciones, pueblos, lenguas, están delante del trono alabando juntos. O sea que no, y eso creo que nos cuesta un poco todavía, de integrar inclusive primeramente en nuestro paradigma transcultural, pero también lo vemos un poco en nuestras iglesias también, ¿sí? Que nos gusta aún quedarnos un poco con... Una iglesia homogénea. Con lo que ¿verdad? Sí, con los que conocemos. Y yo no critico para nada, yo entiendo y respeto muchísimo eso, porque eso también es algo que nosotros aprendimos, y eso quizás sería otro punto importante a tener en cuenta. No hacer nada por rebeldía nomás a la propia cultura, sino que lo que nosotros aprendimos, pero eso recién fue más tarde en nuestro matrimonio, es también respetar, apreciar
todo el trasfondo histórico de nuestra propia cultura. Claro. Todo lo que pasaron nuestros bisabuelos, los abuelos, bisabuelos en Rusia, y después abuelos también en mi caso, ¿verdad? Bisabuelos en Rusia, los abuelos que nacieron ahí, se vinieron para acá, a un país que les dio espacio en un infierno verde, donde empezaron así total y absolutamente de cero, entre sí, o sea que la identidad cultural para los menonitas germanos hablantes es mucho más que solamente vamos a preservar nuestras escuelas, iglesias e idioma. O sea que de ahí surgió un acervo histórico sí, que respetar. Sí, un nacer, un brote de algo nuevo aquí en el Paraguay. Y lo mismo pasa cuando alguien de otra cultura me pregunta, por ejemplo, no es por qué es así el paraguayo, por qué actúa así, por qué reacciona. Y que le explicas y le contás tu historia, o sea, conocer primero la historia para poder transmitirle y el otro, ahora tiene sentido. Entonces, el estar en roce entre culturas nos debería, el roce en el buen sentido, de estar en contacto, de estar en relación, nos lleva también, no es que vamos a rechazar nuestra cultura, sino que valoramos más y aportamos eso también, ¿verdad? Quizás lo que ese roce cultural añade es darnos cuenta de quiénes somos en realidad, porque uno no puede distinguir lo que uno es si no está frente a algo diferente, porque uno piensa que lo que es lo que existe y es lo que hay. Entonces, eso es lo que decía justamente esta Sara Lanier en su libro ¿Por qué somos diferentes? Describía a dos diferentes culturas, clima frío versus clima cálido, y decía ella, cada cultura tiene su enfoque hacia valores bíblicos. La cultura latina de clima cálido, el enfoque está más hacia el amor al prójimo, hacia el concepto comunitario, que es un concepto bíblico. Y por el otro lado, la cultura de clima frío está más cerca de los valores como la honestidad, el esfuerzo. Entonces, encontramos que cada cultura realza ciertos valores bíblicos. Entonces, encontrarnos con otra cultura nos hace ver qué valores bíblicos nosotros estamos tal vez dejando de lado o dándole menos importancia. Y por eso yo por lo menos personalmente, mi opinión sobre la transculturalidad es que añade incluso más valor a una familia, porque ellos son capaces de ver qué es lo mejor de tu cultura, qué es lo mejor de mi cultura y conectar ambas culturas, pero siempre teniendo como parámetro general la Biblia. Por eso decía, no es que es tan importante que Dios esté en el medio. Claro, entrar a un matrimonio transcultural yo lo veo como entrar a un bosque que aparentemente está muy enmarañado, pero llegas a romper la última maraña y encontrás detrás una especie de catarata hermosa, que vean esas películas donde están entrando y llegan a un lugar donde hay un lago hermoso con agua que cae, ¿verdad? Al estilo Jumanji. Entonces, yo lo veo más así, ¿verdad? Al principio puede costar un poco más que un matrimonio de una cultura sencilla, pero al superar esas barreras que generan los prejuicios culturales, se puede realmente tener una riqueza que honestamente matrimonios de una sola cultura no pueden tener o no tienen. Entonces, le da una fuerza también. Sí, yo creo que deberíamos verlo como algo más positivo quizás. Ya yendo un poco a otro extremo, el hecho de tener una pareja transcultural dentro de una iglesia. Deberíamos apreciar, mira, si tenemos por ejemplo un chino con un latinoamericano, ¿qué nosotros podemos aprender como iglesia de la cultura china? O latinos menonitas, ¿verdad? Entonces, yo creo que debería ser algo que como iglesia deberíamos apreciar singularmente en lugar de tener ciertas reservas. Obviamente cuidar singularmente para que puedan superar esa primera maraña, pero apreciar singularmente también teniendo en cuenta lo mucho que podríamos aprender de la experiencia transcultural. Cuando hacemos consejería de noviazgo prematrimonial,
con parejas transculturales, este siempre es un tema. Y nosotros tenemos un cariño especial sobre eso, de que para nosotros las parejas transculturales tienen, como que Dios tiene un propósito especial para esa pareja. Algo que una pareja con cultura similar o igual, de repente no podría llegar con tanta facilidad. Pero, y justamente eso de romper, por ejemplo, los paradigmas, los Hacer prejuicios. puentes Sí. también, ¿verdad? Entre- Porque cuando la gente te conoce y te toma cariño, empieza a tener una visión diferente sobre esa cultura, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mucha gente latina a través de mí le conoció a Mark y se dan cuenta que no es todo así como lo negativo que a veces vemos, ¿verdad? Y lo mismo conmigo. Y se abren y tuvimos lindas charlas ya con personas acerca de eso. Yo pensaba que ustedes siempre eran así, o ustedes siempre hablaban así, o solamente hacían esto. Y y darse cuenta de que es diferente y de que se puede. Y creo que eso es un propósito especial para las parejas transculturales. Ese concepto que mencionaste recién de que aprender y aceptar de que hay más allá que solamente yo y mi cultura y que eso recién sucede cuando uno se encuentra en otro. con otra cultura. Por eso aquí este seminario, esta Facultad de Música y Teología es campo espléndido para esos encuentros. Y realmente se nota que hay cierta crisis cuando este encuentro se produce. Y en Se mueven cosas. Sí, se mueven cosas. Y suceden cosas. Y suceden cosas, ¿verdad? Pero normalmente la primera reacción, o sea, el primer producto de ese encuentro es un poco un choque en el sentido negativo, ¿verdad? Temor. Porque cuando hay un primer choque puede ser que hay cada persona Una en su confrontación cultura con- entra en la sí. defensiva. Y una confrontación con uno mismo también. Una confrontación totalmente. Entonces, esas son las tres, mayormente son las tres cosas que pasan en ese tiempo, ¿verdad? Primeramente te choca todo lo que es de la otra cultura. Después te empieza a chocar todo lo que es de tu propia cultura. Exactamente. Sí. Sí. Pero lo tercero es que tratas de conciliar ambas culturas, pero ese tercer punto solamente puede suceder si vos valorás, amás y aceptás a tu propia cultura. Sí. Antes eso no va a Un pasar. rechazo de tu cultura no No. Claro, lleva muchos a- quedan estancados en la segunda etapa Sí. en el Sí. intento de Exactamente. implementar la tercera. Porque ellos piensan que al rechazar su propia cultura aceptan a la otra y eso no es posible. Porque es uno no dicotomía puede total. sacar No. parte de su identidad, No. algo que no eligió, porque eso tenemos que entender desde un punto de vista así teológico, ¿verdad? ¿Quién eligió nuestra cultura? ¿En dónde nacemos? ¿En qué familia crecemos? ¿Verdad? Eso fue Dios, no fue yo que elegí en cuál cultura iba a nacer. Entonces no podemos rechazar eso que fue algo que en realidad fue un regalo de Dios, habernos, bueno, nacer acá en esa cultura, en ese lugar, en ese contexto, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a otra cultura vemos lo negativo de nuestra cultura y muchas veces nos olvidamos de ver las cosas positivas de nuestra cultura también y apreciar más las cosas positivas de nuestra cultura y amar nuestra cultura. Por eso, pues, si aprendemos a amarnos a nosotros mismos, y esto ya en cualquier contexto, es que nosotros podemos amar a los demás. Por eso ama a tu prójimo como a ti Sí, mismo. o sea que es un principio Y muy... eso que loop. dijiste recién, Tito, lo de cada cultura tiene un valor bíblico, espiritual, algo que trae, que aporta al mundo. Yo cuando estuve con viajes misioneros y eso, fue la primera vez así que realmente conviví con gente de cultura fría, totalmente fría, ¿verdad? Porque yo viniendo acá o sea, nací en Paraguay, pero en familia brasilera con descendencia alemana. Entonces ya tengo en casa ya una buena mezcla así. Y yo siempre pensaba que, estando acá en Paraguay, yo pensaba que tenía más tendencias a cultura fría, ¿verdad? Porque por mi cara, mi color de pelo, qué sé yo, y algunas cosas así eran diferentes. Entonces cuando conviví con los famosos, nosotros acá le decimos los gringos, ¿verdad? Con europeos y americanos, ahí yo empecé a sentir, yo soy de cultura cálida, ¿por qué me
me choca su frialdad. Y de repente en una mesa así conversando, la gente te hablaba así, y de repente ya miraba al otro lado y seguía hablando. Y al comienzo yo pensaba así, ¿qué es lo que...? O sea, que yo no les caigo bien, ¿o qué será el problema, verdad? Y después ahí reflexioné y ahí me di cuenta, bueno, esto es que para su cultura el valor del individuo es más, o sea, el individuo es más importante que la comunidad. Y ahí yo me di cuenta que en mi estructura cultural la comunidad o el grupo era más importante que el individuo. Entonces me chocaba que ellos tenían acciones así y ahí yo pude entender. Entonces yo entendí, bueno, es algo que yo puedo aportar al grupo, ¿verdad? No quiere decir que ahora yo les tengo que rechazar o que yo me tengo que portar así como ellos. Entonces yo venía ahí con mi tereré, al comienzo la gente así rechazaba porque era muy raro, pero después era así algo que realmente al transcurrir de 6 meses, que fue ese tiempo de escuela de misiones así, realmente nuestro grupo era muy unido y yo intencionalmente y espiritualmente supe que eso era lo que yo estaba aportando a ese grupo, que era la unidad. Yo les juntaba a ellos así, nos sentaban en ronda y tomábamos té, cosa que antes cada uno se iba a tomar por su lado y todo. No que era algo malo de ellos, pero yo sentí que eso era lo que yo podía aportar a ese grupo. Y realmente tuvimos un sentimiento muy de familia así al final de nuestra escuela de discipulado. Y se aprecia con el tiempo esas diferencias en las culturas. Primero es un choque, obviamente, ¿verdad? Porque uno evalúa todo desde su punto de vista cultural, ¿verdad? De su lente, porque nuestra cultura es como un lente. Es así, un lente a través del cual nosotros vemos y evaluamos absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no almuerzan a las 12, ¿verdad? ¿Por qué recién por ahí a las 12:30, a las 1 empiezan a, ¿qué vamos a comer hoy? Y no sé, y se arma para las 2:30 hasta el almuerzo, ¿verdad? Y uno está ahí destornillándose porque a las 12 se tenía que comer, ¿y por qué no se está comiendo a las 12? Eso es un choque muy grande, porque, bueno, esa es la costumbre no solamente familiar, sino también cultural, también la hora, hay que hacer toda hora. Pero con el tiempo uno aprecia esa flexibilidad de que no estamos, como decían los italianos a los estadounidenses, como que Estados Unidos es cultura en líneas generales, sí, un poco más fría y italiana un poco más de cálido. Decía el italiano al estadounidense, ustedes tienen el reloj, pero nosotros el tiempo. O sea, ustedes tienen que tener todo acá, pero nosotros disfrutamos el tiempo. Entonces, y tienen una frase para eso, en italiano, se llama dolce far niente, así que ellos disfrutan, había el placer de no hacer nada. Había otra frase también que decían de italianos contra alemanes. Los italianos decían, somos capaces de hacer la estructura de un auto en un mes y ocuparnos un año de la estética, y así te sale un Ferrari, ¿no? Y los alemanes, por otro lado, son capaces de hacer la estructura de un auto en un año y la estética en un mes. Entonces, buena, fuerte, linda, fuerte máquina, sí, pero... chasis, toda la mecánica, todo. Perfecta, pero la estética, bueno, está ahí, ¿verdad? Entonces, cada cultura aporta lo suyo, ¿verdad? Sí. Quizás algunas más estéticas, otras más estructuradas, pero cada cultura aporta lo suyo. Para ir concluyendo, Noé, quisiera, vos querías hablar de algo muy interesante, que es cómo dar ese primer paso dentro de la familia para esa apertura hacia otras culturas. ¿Cómo hacemos con eso? Sí, tenemos que empezar en casa. Los chicos sí o sí nos dan la gran facilidad de que preguntan mucho. Mami, ¿por qué esa persona es de ese color? O papi, ¿por qué esa persona? ¿Por qué abuelita es marrón? ¿Por qué mi oma es blanca o el cabello claro? Y empezar por ahí. Que los niños ya estén acostumbrados a que a crecer sin prejuicios, ¿verdad? De que este color es lindo, el otro color es lindo. Que si tienen preguntas, no nos enojemos por esas preguntas, sino que podamos contestar y hablarlo de una forma de cómo haría Jesús, de que Jesús estuvo con todo tipo de personas, sin hacer distinción. Y
creo que debe empezar en casa y eso es muy importante para que en la adolescencia y en la juventud no sea un tema para los chicos así estar llenos de prejuicios y venir a un lugar como SEMTA, por ejemplo, y con miedo acercarse a los otros. Yo quiero también terminar con una imagen que me viene ahora. Recuerdo una película que se llama Grace Card, que sería Carta de Perdón, no sé si el título en castellano es así tal cual. Lo que pasa es que ahí también tienen que empezar a trabajar juntos, un policía blanco y un policía afroamericano, y ambos tienen un concepto bastante racista hacia el otro, pero pasa al final que se hacen muy amigos, se conocen de verdad, y llega inclusive el afroamericano donarle un riñón, creo que algún órgano, al hijo del policía blanco. Entonces, hasta este punto de amor y sacrificio mutuo, y obviamente la esposa y las dos hijas del afroamericano están esperando en el hospital hasta que culmine la cirugía. Entonces, la hija, la más pequeña, le pregunta a su mamá, ¿cómo va a funcionar un riñón negro en un cuerpo blanco? Y entonces al otro lado del pasillo está sentado un hombre blanco muy atento a lo que la mamá va a contestar. Y la respuesta me fascina. Dice la mamá, por dentro todos somos iguales. Entonces eso obviamente aplica en ese momento a una cuestión fisiológica, pero yo lo llevo al ámbito espiritual. Lo que realmente importa es cómo somos adentro. Y que los niños aprenden más de lo que ven y de lo que escuchan de nuestras conversaciones. Porque están las frases, ¿verdad? Sí. Que siempre se repiten y forman las leyes no escritas de la cultura, ¿verdad? Entonces creo que cada uno puede también reflexionar en mis conversaciones con mis amigos, ¿verdad? ¿Qué frases yo estoy diciendo? ¿Qué cosas yo estoy reforzando? En mis conversaciones dentro de casa, en mis conversaciones en mi iglesia, ¿verdad? Porque tan fácil nosotros repetimos esas frases que están ahí y que generan cada vez más ese prejuicio, ese rechazo a la otra cultura. Sí, una estudiante me estaba preguntando, profe, ¿yo cómo puedo tomar ahora pasos prácticos para ir sanando un poco esos prejuicios que yo tengo hacia la cultura, hacia la otra cultura? Y yo le dije algo sencillo, bueno, suena sencillo, pero al practicar no lo es tanto, pero digámoslo así, en tu forma de hablar, en tu vocabulario. Sí. En vez de decir, y esta es una palabra, por ejemplo, en dialecto, que tiene una connotación despectiva, que es eña. Eña es en realidad una connotación bastante despectiva hacia los indígenas, tiene que ver con indígena. Entonces, en vez de decir eña, de decir endiona, como es etimológicamente correcto, ¿verdad? Entonces yo creo que es la manera de cómo nosotros hablamos, porque al final nuestra forma de ver se transforma en palabras. Sí. Y quizás ese camino tenemos que hacer de vuelta ahora, a través de la transformación de nuestras palabras. Quizás transformar un poco nuestro paradigma ahora. Y también en consejería a estudiantes que tienen muchos problemas con la otra cultura. A veces vienen a quejarse de la otra cultura, vienen a tratar de hacer una especie de catarsis de respecto a la otra cultura, ¿verdad? Y yo les escucho y está bien. Después siempre al final de la conversación generalmente les llevo a, ahora tenés una tarea, busca intencionalmente hacerte amigo de alguien de la otra cultura y a ver cómo te va. Y generalmente si aplican la tarea les va muy bien, ¿verdad? Un poco a lo que decíamos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería terminar con una frase, no sé si el profe acá me va a decir está bien o no. Ninguna cultura es mejor o peor, es simplemente diferente. Así es. ¿Ah? Gracias. Listo.